Ayer habíamos platicado respecto a esto de la impregnación y hablábamos de un 5%, de que en el momento ¿cómo se llama?, de hacer impregnación usualmente es al 5%. Conste que también en ese momento creo que no hicimos el comentario de que vamos a lograr impregnación al 5% dependiendo del vaporizador. Los vaporizadores que son de isoflurano, esos normalmente llegan hasta el 5%. Los de sevoflurano puede que lleguen solo hasta el 3%, ¿ok? Y pues también entre las indicaciones que tiene sevoflurano es que teniendo a un 3% ¿cómo se llama? Abierto el vaporizador, logramos impregnación. De hecho, por eso era parte de lo que veíamos en el cuadrito. Vamos a ver si retomamos ese cuadro. Luego hablábamos de mantenimiento entre 2 y 2,5%, que es igualmente dependiendo del ¿cómo se llama?, del tipo de anestésico que estemos utilizando. Luego la eliminación, pues ya dijimos, se cierra el vaporizador, solo va a ingresar oxígeno, este mismo ayuda a que vaya saliendo de nuestro organismo el anestésico. Y luego hablábamos que estos eran los anestésicos que actualmente se utilizan, los que tenemos a disponibilidad en el mercado o los que más se utilizan en nuestro medio son estos dos que están señalados, el isoflurano y el sevoflurano. Luego, interesante chequear este cuadro que fue donde nos quedamos el día de ayer. En este cuadro podíamos chequear el tema de la concentración alveolar mínima, el coeficiente de partición, el tema de la inducción y el mantenimiento, tanto de isoflurano como perdón, quiero ver aquí qué dice. Uy, perdón, se ve una parte de, ¿qué dice acá? Miren, háganme un favor, como no está Pedro hoy como no está Pedro, no tengo el chance de grabar porque mi capacidad de almacenamiento de esta plataforma ya está llena. Entonces, lo que yo puedo hacer, que de hecho eso le platiqué a Pedro porque me dijo, mire, si yo no voy a estar, yo no puedo grabar la clase. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de hacer una clase muy compacta, grabada en OBS y se las vamos a subir a la V para que tengan el chance de verla todo el tiempo. Entonces, por favor, interrúmpanme sin ningún problema. Interrúmpanme sin ningún problema porque hoy no está Pedro, no puedo estar viendo 100%. Alguien puso un mensaje hace un momento. Quiero ver cómo logro chequear aquí los mensajes anteriores del chat. Mensajes, aquí está. Sí. Sí, pero es que sí, bueno, es que si anulo este cuadrito, de plano no veo nada de lo que ustedes me dicen. Entonces, por favor, para evitarnos eso, lo voy a minimizar, pero, muchas gracias. Ahí está grabando alguien, entonces se lo vamos a agradecer si nos pasa el link después. ¿Ok? Perfecto. Voy a minimizar esto. No se puede, Dios santo. ¿Qué hice? Ahí está, listo. ¿Ahora sí lo ven bien? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, como no tengo cuando comparto pantalla completa no logro ver el chat, entonces por favor, háganme un favorcito, con toda confianza me van interrumpiendo, ¿sí? Porque pues Pedro no está como para verlo. Cuando dejo el recuadro sí logro ver el chat y los mensajes. Bueno, entonces ayer nos habíamos quedado por acá y solo vamos a retomar la parte que de repente vale bastante la pena que hagamos un recordatorio. Para empezar, el tema del isoflurano, que tiene un coeficiente de partición de 1,4 y que con este vamos a tener un mantenimiento que va desde el 1,2 a las 3,5%. En términos prácticos, el mantenimiento de este en promedio es en 2,5, ¿ok? El isoflurano, si yo tengo un 5% abierto mi vaporizador, en 5 minutos tengo ese paciente dormido. Eso lo podemos ir manejando como una dosis promedio, ¿de acuerdo?
Y ahora veamos que en el caso de sevoflurano, tiene un coeficiente de partición más bajo. Por lo tanto, y esta es la parte que vale la pena mucho entender, mucho del el sevoflurano se va a quedar intacto. Poco de él se va a disolver en el plasma. Por lo tanto, voy a lograr esa impregnación, esa inducción con menos porcentaje, con un 3%, siempre en los mismos 5 minutos. Y el mantenimiento igualmente. Vamos a lograr mantenerlo entre un 1 y 2%. Y decíamos en el anterior que promedio es 2,5. ¿Se entiende esto? Que es parte de lo que estábamos viendo ayer. Perdón, doctor, ¿podría volver a repetir lo que no me Claro, quedó por claro? supuesto, porque esto es importante. Claro que sí. Primero que nada, recordemos que nuestro coeficiente de partición nos va a indicar qué tanto se disuelve o qué tanto permanece intacto en el plasma el gas anestésico. Cuando el coeficiente de partición es bajo, significa que va a quedar más gas intacto. Poco de él se disuelve. Ah, ok. Y si poco de él se disuelve, con menos dosis, que sería este porcentaje, logro hacer inducción y logro hacer mantenimiento. El caso del isoflurano tiene un coeficiente de partición más alto. ¿Eso qué significa? Que se va a disolver un poco más en el plasma y menos va a quedar como intacto. Por lo tanto, el intacto es el que me ayuda a llegar hasta los receptores. Ah, eso quiere decir que si menos queda en el plasma, voy a necesitar mayor dosis, mayor porcentaje para hacer inducción y también mayor porcentaje, lo que sería la dosis, para hacer mantenimiento. Y aquí platicamos que podríamos manejar un promedio de 2,5. ¿De acuerdo? Si no queda claro, lo volvemos a repetir, no hay ningún problema. Doctor, yo solo tengo duda porque él en fluorano, si tiene un coeficiente de predicción mayor que todos los demás, ocupa menos para la inducción. Sí, resulta que, bueno, el enflorano es uno de los que ya se está utilizando muy poco, porque resulta que cabalmente tiene problemas al momento de ingresar al plasma y en su cambio, por decirlo así, en cuanto a la solubilidad. Entonces, tiene un coeficiente de partición alto, lo cual lógicamente me debería decir, ah, ok, necesitaría 5%, inclusive por más tiempo, pero resulta que queda bastante intacto en el plasma a pesar de su coeficiente de partición. Esa es una contradicción respecto a lo que normalmente se maneja. Entonces ya se hace un poquito difícil manejar el enflorano con sus dosis respectivas si en realidad lo quisiéramos asociar con el coeficiente de partición. Entonces, veámoslo de esta manera. Se hace un poquito arriesgado manejarlo porque si yo me pongo en la mente que voy a hacer una inducción 5%, como lo haría, o perdón, un 3%, 4%, que sería como lo más lógico, eh, pues no, me corro el riesgo de que si se me pasa este detalle por alto, voy a deprimir demasiado al paciente. Igualmente el mantenimiento. Estamos como muy mecanizados al momento de hacer el trabajo en anestesia inhalada, que estamos hablando de un 2, de un 2,5%, si hablamos de un mantenimiento, y un 5 o un 3% si hablamos de inducción con los agentes que normalmente trabajamos. Esa contradicción hace un poquito arriesgado esto. Igualmente, en esta presentación creo que no tengo datos de enflorano porque como prácticamente no se utiliza, creo que uno de los grandes problemas es que este sí requiere un tanto de metabolismo hepático, lo cual puede traer la explicación de por qué necesito menos a pesar de que tengo un coeficiente de partición alto. Es un poquito complicado el tema de enflorano. Eh, Como hay muchas contradicciones con él, yo pienso que por eso es que se está dejando de usar. ¿Está bien? Ok, ok. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Continuemos entonces. Cuando hablamos de la farmacodinamia de los anestésicos inhalatorios, hay dos teorías básicas. Una, que es esta que aparece acá, que hay una acción sobre proteínas específicas en la membrana neuronal. Hay ciertas proteínas que están alrededor de la neurona y se dice
que los anestésicos inhalados llegan a ellas y alteran su configuración. No hay nombres específicos de estas proteínas, pero lo que sí se sabe es que al alterar la configuración de estas proteínas, también van a alterar la transmisión neuronal. ¿Y cómo la alteran? Como hemos visto en otros casos, alterando ese intercambio de iones, hiperpolarizando las neuronas y por lo tanto la transmisión neuronal se ve alterada. Eso significa disminuida. Eso es pensando en que los anestésicos inhalados van a tener acción sobre proteínas que son ubicadas en la membrana neuronal. Esta es una de las teorías. La segunda teoría es esta que aparece acá, que hay una acción sobre la capa lipídica de la membrana neuronal. Recordemos que las neuronas tienen en su alrededor esa capa de mielina que es altamente lipídica y que en el caso de los anestésicos inhalados tienen el chance, según esta otra hipótesis, de alterar esa capa lipídica e ingresar a ellas y vuelta a lo mismo. Va a disminuir la función porque altera el intercambio iónico. En otras palabras, si recuerdan otros mecanismos de acción donde se alteraban los canales de sodio, si pensamos en anestésicos locales, por ejemplo, ¿qué hacían? Ese intercambio iónico que debería ser normal para polarización, despolarización, se alteraba. Y esto viene siendo lo mismo, solo que la vía de entrada son dos. Uno, proteínas en la capa, en la capa externa de la neurona. Y dos, la afinidad que tienen estos anestésicos locales por esta capa lipídica le permite ingresar y también alterar el intercambio iónico, el intercambio de electrolitos, ¿ok? Entonces, pues estas son las teorías postuladas para los anestésicos inhalados. Al 100% no se tiene certeza de cuál de las dos es la más aceptada, pero por lo menos ahí ya sabemos cómo es que son los posibles mecanismos de acción. Hasta donde yo recuerdo, la más aceptada es esta, la segunda. Sin embargo, si encuentro ahorita algo más reciente, se los hago llegar, ¿de acuerdo? Sí, doctor, buenos días nuevamente. Buen día. Mire, logro entender que los anestésicos inhalados básicamente van a la neurona del cerebro. Sí, así es. Mientras que en el caso de los inyectados o intravenosos, van tanto al cerebro como a la de la médula espinal como a la de las ganglionares. Interneuronas y demás, sí. Sí, estoy en lo correcto. Así es. Y recordemos que en el caso de los inyectables, perdón que le interrumpa, en el caso de los inyectables, en ellos sí hay identificados neurotransmisores sobre los cuales actúan. En este caso, lo más que he identificado son ciertas proteínas que están en la superficie neuronal de las neuronas del sistema nervioso central. Sí, gracias, Doc. Gracias. Ok, perfecto. Ok, ahí yo creo que la pregunta es importante porque sí tenemos que ponernos a pensar de que algunos otros productos inyectados, pensemos, de hecho, cuando entremos ahorita a los analgésicos, también por ahí vamos a ir entendiendo esto. Algunos productos inyectados lo que hacen es ir a actuar sobre ciertos receptores y neurotransmisores alterando su función. Y de esa cuenta me pueden dar efectos a distintos niveles del organismo. Le hace lo que mencionaba hace un momento. La médula espinal, por ejemplo, cuando se recuerdan cuando hablábamos de dexmedetomidina, que la dexmedetomidina, a pesar de ser un alfa 2, también habían receptores importantes en médula espinal y de esa cuenta nos podía dar un poquito más de analgesia de lo que brindaba silacina como tal, porque la silacina no tenía receptores como específicos en médula espinal, sino más hacia nivel sistema nervioso central. Y de esa cuenta es que solo deprimía actividades como la cardiorrespiratoria, ¿ok? Entonces, en este caso de los inhalatorios, van a tener efectos sobre neuronas específicas en sistema nervioso central. Por eso dice acá entre paréntesis células cerebrales. De esa cuenta es que también no pensemos bajo ningún punto de vista
que los anestésicos inhalatorios me van a dar algún grado de analgesia como muy importante. No, hay depresión, sí, desde las funciones del sistema nervioso central. Y por más de alguna de las depresiones de estas, de pronto la transmisión del dolor y la interpretación del mismo no es del todo eficiente, pero no es analgesia al 100%, ¿ok? Vale la pena que recalquemos eso, ¿ok? Algo más. Listo. Ok, continuemos entonces. Empecemos ya con nuestros anestésicos. Doctor, Sí, que manda. esos otros dos mecanismos de acción que mencionó son adicionales a lo del GABA. Resulta que por eso les planteo las teorías, porque GABA es el neurotransmisor por excelencia en el caso de los inyectados. Sin embargo, en los inhalatorios se menciona GABA, pero no al 100%. Se mencionan más estas teorías de que este fármaco en gas va, por decirlo de alguna manera, a traspasar la membrana neuronal y alterar su función. Entonces es como que, híjola, no puedo echarle la culpa 100% a GABA, es decir, la responsabilidad no es 100% GABA aquí. Por eso les pongo las teorías que se han postulado. Y que de hecho, como les digo, la segunda es la que creo que es más aceptada. ¿Ok? En los inyectados sí, fijo GABA. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Ok, ya entendí. Listo. Muy bien. Muy bien. Aquí en la imagen y a lo largo de la presentación van a ver imágenes de las distintas presentaciones comerciales de los anestésicos inhalados. En el caso de isoflurano, creo que este es el que es como más accesible, como más rápido de conseguir en nuestro medio. Ahí está el nombre comercial, es Forene, está fabricado por el laboratorio Abbott y es isoflurano, ¿ok? Entonces veamos al respecto de isoflurano que podemos hablar. Aquí hay otra imagen, este es de Esfloran, este es de la casa Pisa. ¿Y qué características tiene? Para empezar, tiene una concentración alveolar media máxima, perdón, de 1.46%. Su coeficiente de partición es 1,4. ¿Qué características, qué resultados me dan el paciente el utilizar isoflurano? Pues resulta que este da una relajación muscular aceptable, parte de las depresiones que lleva sobre el sistema nervioso central. Este es un anestésico que de hecho es tal vez el más utilizado en equinos, puesto que da una recuperación rápida, pero a la vez suave. Y eso, como por qué en equinos. Recuérdense que el manejo de equinos es muy diferente al de muchas otras especies. El equino no podemos permitir que se permanezca demasiado tiempo en decúbito lateral, por ejemplo, ni tampoco que se despierte de un solo y muy rápido. Esta especie es muy propensa a los traumas porque son un poco nerviosos, un poco ansiosos. Y si nosotros tenemos un agente anestésico que se elimina sumamente rápido, el paciente se puede incorporar muy rápido, pero no totalmente coordinado. Eso es un problema. Pero en este caso, el isoflurano sí da una recuperación rápida. Rápida no quiere decir inmediata, ¿ok? Eso también es bueno que lo tengamos claro. Pero lo bueno de esto, la buena noticia es que es una recuperación suave, que va como poco a poco. Amén de que es rápida, pero también va siendo como muy noble, por decirlo de alguna manera, con el paciente. Entonces es una ventaja importante del isoflurano para especies como el equino. Hasta donde yo entiendo, es uno de los, creo que el único utilizado o el más utilizado en equinos, porque yo sé que la colega que trabaja acá con equinos y hace inhalada, sigue utilizando isoflurano. Entonces, pues vaya, veamos, hay una de las indicaciones que puede tener isoflurano. Aparte de que, como ya habíamos mencionado también en algún momento en clase, las máquinas de isoflurano ahora ya no son tan inalcanzables, son sumamente versátiles, portátiles, etcétera. En comparación con una de sevoflurano que todavía los precios no es que sean inalcanzables, pero son diferentes. ¿Ok? De acuerdo. Continuemos acá. Veamos qué más nos dicen de isoflurano. En general se dice que induce rápido y recupera rápido en las distintas especies por su alta volatilidad y baja solubilidad. Hay una leve depresión del miocardio. Esto lo pongo porque realmente pues la literatura lo refiere,
Pero si nos ponemos a pensar y aterrizamos en algo concreto, los sedantes, preanestésicos, anestésicos inyectables y en este caso los inhalados, todos van a causar una depresión más o menos, dependiendo cuál, del sistema respiratorio cardíaco. Eso va a ser así. Entonces, pues vaya, eso es algo que puede ponérsele al isoflurano, pero es solo para que no se nos olvide que todos los medicamentos que van a causar depresión del sistema nervioso central, pues van a tener eso como consecuencia también. No es tan fuerte como la de un alfa-2, sí, claro que no, pero sí no lo podemos olvidar, porque, por ejemplo, si tuviéramos un paciente con un shock hipovolémico y hay depresión del miocardio, el volumen minuto que el corazón pudiera estar eyectando también no va a ser el más adecuado. Y si nuestro paciente ingresa por un shock hipovolémico por hemorragia, tenemos que tener mucho cuidado, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tomemos eso en cuenta. Aparece aquí una imagen de otro de las marcas que también es el Sevoflurane, también del laboratorio PISA, ¿ok? Esta básicamente es otra presentación comercial, es el mismo que el anterior. El isoflurano dice, está aprobado para la mayoría de las especies, frecuente en perros, gatos, caballos. Su índice metabólico, aquí cabe, yo creo que esto vale la pena resaltarlo. Vean el índice metabólico en hígado, es decir, el metabolismo hepático, apenas del 0.02%, lo que hablábamos hace un momento. Esas características que tienen ciertos anestésicos inhalados en algún momento para nada depender del hígado o algunos tener un índice un poquito mayor de metabolismo hepático, me pueden hacer diferencias al momento de la inducción y al momento del mantenimiento. Isoflurano no es el caso. Vean, apenas un 0.2% de metabolismo hepático. Si tengo un paciente que su química sanguínea, cuando se le hacen los preoperatorios, aparece el hígado con algún grado de daño, pues bueno, y sé que un agente como isoflurano puede ser una opción anestésica donde no dependo del metabolismo hepático al 100%. Lo que decíamos en la anterior, puede causar una leve hipotensión. Prácticamente lo causan todos. Esta hipotensión también puede estar atribuida a que va a disminuir la resistencia vascular, especialmente la periférica, ¿ok? ¿Qué más tenemos acá? Este otro comentario, vean. Irritación leve en las vías respiratorias altas. Y acá en otro color, entre paréntesis, dice, inducción con mascarilla dificultosa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando empezamos a hablar de anestesia inhalada, mencionamos los métodos, que habían circuitos abiertos y cerrados. Si en algún momento tenemos un paciente muy difícil, inclusive podría ser un espécimen de vida silvestre, un paciente, un felino exótico, por ejemplo, mediano, pensemos en un margay, que no podemos manejarlo fácilmente, pero que sí tenemos una caja de contención como para poner al paciente en un sistema abierto con una caja cerrada con entrada y salida de gas. Pues bueno, el paciente tampoco es que vaya a estar muy tranquilo porque en las vías respiratorias altas causa un cierto grado de molestia. La literatura refiere que es una sensación punzante en las vías respiratorias. Básicamente esa sensación punzante es como cuando queremos estornudar, que algo nos molesta y que sentimos en las vías respiratorias altas ese estímulo que no es agradable. Algo así es lo que podría estar causando el isoflurano en el momento en que yo lo pongo con una caja de estas o con una mascarilla. Y con una mascarilla, pues obviamente es como más directo el manejo con el paciente. Entonces, tomar esto en cuenta, porque no siempre los pacientes, si quisiéramos inducir de un solo con mascarilla, este isoflurano no les va a resultar muy agradable al principio estarlo aspirando, ¿ok? Tomen en cuenta esa parte. Lo cual no sucede con el sevoflurano. El sevoflurano es más, como quien dice, noble con las vías respiratorias altas. Entonces, una inducción con mascarilla con el otro sería más fácil de manejar. ¿Qué contraindicaciones tengo con un isoflurano? Pacientes susceptibles a hipertermia maligna. Los agentes inhalados en algún momento no es que sean causantes de hipertermia maligna todo el tiempo, en todas las especies.
y en todas las razas si fuera una especie como el canino. No, esto básicamente va encaminado a la idiosincrasia de cada paciente. Ciertamente hay algunas razas que pueden ser un poco más predispuestas al tema de la hipertermia maligna. Algunos de ustedes, les puse un comentario ahí, dice leer acerca de hipertermia maligna y la forma práctica de contrarrestarla. ¿Alguno de ustedes había escuchado ese término o sabe qué es? Yo había escuchado de la hipertermia, creo que es como que se le sube la presión, bueno, la presión, que la temperatura, prácticamente a los animales que están pasando anestesia. Creo que lo había escuchado como que los Golden Retriever eran como predisponentes a eso y que se contrarrestaba poniendo suero que esté, o suero como que esté frío, como de Hartmann, para Fluidos fríos, ajá. darlo. Sí. Sí, ok. Tal vez voy a hacer gracias por la respuesta. Básicamente va por ahí la respuesta y lo que tenemos que tener claro. De pronto sí es bueno que lean, pero les digo, hay ciertos pacientes, y vaya, el labrador puede ser uno de ellos, otro que podría ser una raza predispuesta es el Siberian Husky, especialmente con el sevoflorano, si no mal recuerdo, el Siberian Husky tiene una predisposición a la hipertermia con sevoflorano. Y básicamente, ¿por qué se sube la temperatura? Resulta que un efecto secundario que puede causar estos anestésicos es que se empiezan a dar contracciones muy pequeñas, pero muy constantes, y a lo largo de todas las masas musculares grandes. En otras palabras, son como mioclonías distribuidas en toda la masa muscular. Cuando hay contracción muscular, recuerden que se genera un trabajo de gasto energético que también va a tener como resultado una producción de calor. Como vamos a tener contracciones musculares muy pequeñas distribuidas a lo largo de todo el cuerpo, esa generación de calor es importante y empieza a subir la temperatura del paciente. Paso número 1, suspender el anestésico inhalado porque podría ser la causa. Paso número 2, sí puede ser la administración de fluidos fríos. Y paso número 3, si el paciente no cede, si el paciente no evoluciona bien, hay un producto que se llama dantroleno. Ese es como un antídoto, digamos, específico para cuando hay hipertermia maligna. Va controlando los distintos signos y los distintos efectos de la hipertermia maligna, pero igualmente lean al respecto de esto. Ahorita les hice un micro resumen de hipertermia maligna y su tratamiento. Pero importante saberlo porque de repente puede sucederles y ojalá nunca les suceda, pero vaya, tenemos una idea de qué se trata, ¿ok? Preguntas hasta aquí. Doctor, yo sabía que em, la hipertermia maligna era por un gen específico en en las células musculares que hacía que se liberara demasiado calcio. Ajá. Y de esa cuenta se dan las contracciones desordenadas. Sí, por ahí va la cosa. Ujú. Por ahí va la cosa. Gracias por el aporte. Sí. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok. Entonces creo que vean, la anestesia inhalada puede ser una buena opción con estos nuestros amigos, porque resulta que nadie, no me dejarán mentir, son razas que están como muy de moda, pero su pecado es que son malos respiradores. Entonces, acudir a una TIVA o una anestesia inyectada total no siempre es una buena idea. Los Shih Tzus, los Bulldog inglés, los Bulldog francés, todos estos tienden a ser malos respiradores, y si tengo un anestésico, el cual no puedo controlar 100% y no puedo asegurar mis vías respiratorias eh, con el tema de la asistencia, mejor no. Entonces, idealmente entrarle a la anestesia inhalada y pues al momento que sabemos cómo manejarla bien, pues creo que nos va a ir mejor. Entonces, en función de eso, pues es que estamos en este tema, ¿ok? Nuestro siguiente fármaco es el sevoflurano.
En cuanto a su farmacocinética, se le considera más potente que el isoflurano. En este caso, sí, depende un poquito más de metabolismo hepático. Siempre, afortunadamente, es un porcentaje muy, muy bajo. Sin embargo, vaya, tenemos que tener presente que mejor si su hígado está bastante bien, ¿verdad? No causa irritación de las vías aéreas, por lo tanto, sí podríamos hacer incluso una inducción con mascarilla en un paciente que sea como difícil de manejar para poderlo, ¿qué les digo? Hacer un procedimiento sencillo. ¿A qué me refiero? De que en algún momento si tengo que hacer algún procedimiento que es bastante rápido y que no quisiera yo venir y profundizar al paciente en un plano quirúrgico, pues vaya, me aseguro de que sí tenga lo mejor posible las vías respiratorias para que haya un buen flujo de aire de ingreso y de salida. Puedo hacer una inducción con mascarilla, no le va a irritar. Si el procedimiento es rápido, ok, lo termino y luego de eso se corta el anestésico y se mantiene con la mascarilla, pero ya va a tener solo oxígeno y por lo tanto el paciente va a recuperar también rápido. Son cuestiones que pudieran ser tomadas de una forma como muy práctica a la hora de trabajar, porque pues vaya, no necesito poner en un plano quirúrgico a un paciente que de pronto voy a trabajarle un absceso muy pequeño, por poner un ejemplo, o que le voy a poner un par de puntos, ¿sí? Si yo no quisiera utilizar un alfa 2, una sedación profunda, en la cual el paciente se iba a permanecer todavía un buen rato sin despertar, pues de pronto podría ser una leve inducción con un producto como estos, que yo sé que si le pongo la mascarilla no lo voy a irritar mucho, es decir, sus vías respiratorias. Hago el procedimiento rápidamente, de pronto con local obviamente, porque no me va a dar analgesia, pero vaya, el tema es que lo voy a despertar como más rápido y voy a tener como la tranquilidad de que el paciente está de regreso rapidito, ¿ok? Veamos qué más hay acá. Ok, esta es otra parte bien importante del sevoflurano. Tiene un coeficiente de partición bajo. Hablábamos del 0,68, lo cual es una gran ventaja porque hago inducción rápida y recuperación rápida. Recuérdense que una vez tiene un coeficiente de partición bajo, va a quedar una buena parte intacta. Y al tener una buena parte intacta, va a encaminarse rápidamente a las células neuronales, va a llevar al paciente a plano quirúrgico rápidamente, pero también cuando dejo de aportar, cuando cierro la anestesia y solo va ingresando oxígeno, también rápidamente sale, porque el oxígeno mismo ayuda a carrearlo hacia afuera. Entonces, eso termina siendo una ventaja para el manejo del paciente en cuanto a su inducción y su recuperación. ¿Ok? ¿Sí está clara esta parte? ¿Sí me siguen? Sí, Sí, está claro, doctor. Perfecto. No está de más que recordemos en la imagen que estamos viendo acá que los vaporizadores también van a tener un color específico que está estandarizado universalmente para identificar cuál es el anestésico que se maneja en él, ¿verdad? Aquí no solo está escrito enfrente del vaporizador, sino encima tiene ese color en el dial que me está diciendo que este es sevoflurano. La concentración alveolar mínima que estamos necesitando es del 2,36% y pues esta es la que necesitamos para saturar los alveolos. ¿Qué efectos adversos pudiera tener sevoflurano? En el isoflurano esos no aparecían, sin embargo, si vamos a irnos a lo real, todos los medicamentos que deprimen el sistema nervioso central van a causar esto, van a disminuir el metabolismo cerebral. La literatura no sé por qué no lo menciona en el ISO, pero en el sevoflurano sí lo menciona, pues hace mucha lógica porque está deprimiendo, disminuyendo el ritmo de trabajo del cerebro, pues disminuye su metabolismo. Puede haber alguna vasodilatación cerebral. Que yo sepa, no ha habido una vasodilatación cerebral fatal como para que deje al paciente imposibilitado por algún tipo de falta de riego sanguíneo y de oxigenación adecuada. Incrementa la presión intracraneal, dice acá, pero aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta es que si incrementa la presión intracraneal,
Ahí no sería precisamente la mejor de las opciones cuando tenemos un paciente con politrauma, ¿verdad? Eso lo tenemos que tomar en cuenta. En algunos casos hay predisposición a hipertermia maligna, lo que justo acabamos de estar platicando. Hay razas, como en el caso del Siberian Husky, si no estoy mal, que sí es como muy predisponente al uso de isoflorano y que desarrolle hipertermia maligna. Al igual que el anterior, también puede haber una vasodilatación periférica y eso me puede deprimir un tanto la presión arterial. De esa cuenta también recuerden que pues, obviamente es paciente que estamos anestesiando, es paciente que tenemos que tener monitoreado sí o sí. Y si en algún momento pues todo va bien, pero la única excepción es que está empezando a hipotensar, podríamos hacer uso como les decía en una clase anterior, de norepinefrina en una infusión de goteo continuo, como para ir estabilizando la presión arterial y poder seguir adelante con el proceso de cirugía. ¿Ok? Veamos ahora. Doctor, disculpen. ¿Qué manda? Siempre encuentro contradictorio que haya vasodilatación cerebral y que haya un incremento de la presión intracraneal. Sí, de hecho van un poquito relacionadas. ¿Por qué? Porque en el momento que hay vasodilatación cerebral, y la pregunta es buena, recordemos que al haber vasodilatación, la permeabilidad de los vasos podría verse afectada. Y de esa cuenta se pueden escapar un poco más de líquidos de lo que se debería. Entonces, ahí se vería afectada la presión intracraneal. Sin embargo, como les decía hace un momento, yo no he visto hasta el momento, he visto un par de procedimientos con sevoflurano, no he visto ningún estudio que sea como de una alta incidencia de casos donde luego del uso de sevoflurano haya un daño cerebral permanente. Pero la lógica que se sigue aquí es la siguiente. Si puede haber algún grado de vasodilatación en estos vasos cerebrales, la permeabilidad se afecta. Y al afectarse la permeabilidad, puede haber más líquido libre y afectando entonces la presión intracraneal, ¿sí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados futuros colegas? Porque ahí la vamos dejando. Según entonces, doctor, estos dos anestésicos, el isoflurano sería el más seguro para usar. De hecho, es el más frecuente. Sí diría yo que de pronto tiene un grado de seguridad importante. Yo diría que en algún momento cuando uno está empezando, isoflurano es una buena opción por varias razones. Lo primero es lo que usted apunta, que de repente no tiene tanta predisposición genética las distintas razas para hipertermia maligna. Segundo, la accesibilidad del producto y las máquinas, porque una máquina de sevoflurano, igual que el sevoflurano, tienden a ser un poco más costosas. Luego, lo que hablábamos también con la inducción y el mantenimiento, que tenemos que tener siempre muy presente, que van a ser diferentes al isoflurano, que no se nos pase la mano en ninguno de los dos casos, ni en inducción ni en mantenimiento. Entonces, yo diría, más que seguro, es más práctico el isoflurano. Tal vez esa sería la concepción que yo le daría. Pero sí, si lo vemos desde el punto de vista de hipertermia maligna, sí podría ser más seguro el ISO. Y tenía otra duda con respecto al coeficiente de partición y al CAM. ¿Cuál es la relación que tienen estos dos en este aspecto? Porque, digamos, ahí en el sevoflurano dice de que es más potente, ¿verdad? Y tiene un coeficiente, perdón, un CAM más elevado. Según entiendo yo, eso sería como que ocupa más anestésico para poder llevar al 50% de los pacientes a adormecerlos o algo Sí, así. exacto. Ahora, tal vez aquí hagamos como una barrera entre los dos momentos. Alveolar va a requerir como mayor cantidad, por eso el CAM es más alto, pero una vez saturado y que pasa a esa frontera, esa barrera hacia plasma, ahí es otra cosa, es otro comportamiento, porque ya el gas presente en el plasma se comporta diferente.
ahí ¿qué va a pasar? Ahí no se solubiliza tanto, ahí va a estar como más intacto y por lo tanto, por eso es que se dice que es más potente. Inclusive, yo haría la relación, cabalmente como usted pregunta, de que si en algún momento no se disuelve tanto, tal vez por eso también necesita más cantidad en el alveolo para lograr pasar por presión de difusión hacia el plasma. En cambio, que ya estando en el plasma, como le digo, ahí es como otro escenario donde lo que va a predominar es qué tanto se disuelve, qué tanto queda libre. Y el que quede libre llega rapidísimo a todos lados. Y como es mayor cantidad la que queda libre, eso justifica que se diga que es potente. ¿Sí? Gracias. De acuerdo. ¿Alguien más? Ok, ya vamos sobre el tiempo entonces. Quiero ver, ahí está. Ok, entonces sí, por aquí nos vamos quedando. Desafortunadamente, pues las noticias que nos dieron ayer no son las mejores. Ojalá y de alguna manera se pudiera echar marcha atrás de esto. Esperemos que así sea. Nos estamos platicando, solo les recuerdo que pues habrá un examen corto que se va a abrir hoy por la noche para no interrumpir las clases de ahorita. Se los dejamos ya tarde, está ahí, Pedro lo subió a la V si no estoy mal. Cualquier cosa, seguimos en comunicación. Vamos a ver qué pasa de aquí al fin de semana, a ver si en algún momento logramos hacer la práctica que tenemos pendiente con el grupo, el último grupo de la práctica que estábamos en curso. ¿Ok? Tengan un buen día entonces, que la pasen bien. La asistencia, loco. Doctor, preguntaba Sí. si van a pasar asistencia. No, hoy no, porque como le digo, no puedo ocuparme de las dos cosas ahorita porque Pedro no está. Así que por hoy tranquilos, eso no nos va a afectar, ¿ok? Tengo otra duda, perdón. Bien. En cuanto al examen corto, ¿viene hasta lo que vimos hoy? No, hasta lo que vimos ayer. Ayer. Ujú, Ok. sí, tranquilos, Gracias, acuérdense que así era el doctor. trato. Sí, vaya pues. Va, pues. Bueno, Feliz chao. día. Buen día. Chao, igual.